Muy buenos días, estudiantes, sean bienvenidos una vez más a su plataforma digital y con su materia lenguaje y literatura. Esta prácticamente sería la última clase que voy a desarrollar debido a que el próximo lunes es asueto y pues no les enviaré la clase. Entonces por ende esta sería la última y vamos a abordar como a lo largo de todo el año hemos venido viendo, por lo menos en las últimas 6 unidades hemos visto y hablado mucho sobre poesía y diferentes poetas, ¿verdad? Vamos a culminar de manera muy prestigiosa con un poeta español, con una producción literaria muy pero muy vasta. Entonces, y sin más preámbulos, les voy a hablar de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Pero lo vamos a resumir con llamarlo Federico García Lorca, que nace en Fuente Vaqueros el 5 de junio de 1898 y termina en Camino Biznar a Alfacar en 1936. Pues lastimosamente su vida fue truncada porque fue fusilado, murió de esa manera gracias a una guerra civil que estaba viviendo España en ese momento, que más adelante vamos a hablar sobre ello. Fue un poeta, dramaturgo español que fue parte de la generación del 27, que más adelante también les voy a decir qué fue eso. Él, dentro de sus estudios universitarios, podemos mencionarles que estudió en la Universidad de Granada, en donde estudió Derecho, carrera en la cual terminó y se graduó. Y luego tenemos la otra carrera, Filosofía y Letras, pero que esta carrera no pudo culminar. Él fue un escritor muy prodigio, porque a sus 10 años prácticamente ya tocaba el piano y publicó su primer libro denominado Impresiones. En 1915 fue donde empezó a estudiar. Formó parte de El Rinconcillo, que fue un centro de reunión de artistas de Granada, pues esto queda al sur de España. Y pues conoció también a Antonio Machado, que fue otro poeta español de la otra generación previa a él, que fue la generación del 98, de 1898. Y luego se formaría la generación de 1927, que García Lorca fue parte, y me atrevería a decir que fue el máximo exponente realmente. Fue el que dio más, porque tiene muchos libros de poesía y muchas buenas piezas de teatro. Pues hablar de él, que un poco de su vida, entre 1929 y 1930 viaja a New York y La Habana, y pues de estas experiencias vividas también marcan en su obra. De hecho, García Lorca, tras su viaje a Nueva York, compone una serie de poemas que marcan esta etapa, en la que refleja temas como la miseria, el hambre y la injusticia social vivida en aquella ciudad. Entonces, de esa manera es que nace su libro de poesía llamado Poeta en Nueva York. Mm, Al contexto civil, el contexto histórico, perdón, de García Lorca, podemos hablar que con el inicio de la guerra civil en España, muchos intelectuales se alistaron en el ejército. ¿Qué quiere decir? Que se fueron parte del ejército republicano, y se convirtieron en combatientes. Estos literatos desde el campo de batalla y otros desde el campo de la producción literaria, como lo fue el mismo García Lorca, se unieron al ejército, y algunos fueron víctimas, como fue en el caso, ¿verdad? Porque García Lorca fue ejecutado por la milicia nacionalista por su condición de artista y de izquierdista, y también por su condición sexual. Él era homosexual. Por sus inclinaciones sexuales también fue juzgado. Entonces lastimosamente muere fusilado, pero bueno, nos dejó esta gran producción de libros, ¿verdad?
Ahora, hablar sobre el contexto histórico en el que se desarrolla o qué es lo que había en Europa en aquel tiempo. Como les decía, disculpe, hablar sobre el contexto histórico que abarcaba un poco también a toda Europa, era que al comenzar de la década de 1920, tanto en Europa y España, el ambiente estaba marcado, perdón, se me olvidó escribir la O, no me fijé, por el intelectualismo, el purismo y las vanguardias. Entonces, dichas ideas marcan el primer periodo a los autores de la generación del 27. La vanguardia no fue más que un movimiento artístico y estético que trataba de romper con lo tradicional que se venía dando. Entonces, más que todo, García Lorca se pegó al surrealismo, que fue parte de una de las escuelas de estas de vanguardia. Entonces, hablar sobre algunos principios estéticos de la poesía de la generación del 27, podemos hablar que el rechazo a la literatura realista, es decir, a la que se centra en reflejar las cosas tal como son. La consideración de que la forma en que se dicen las cosas son más importantes que la claridad del contenido mismo, y por último tenemos que el predominio de la metáfora, sobre todo de tipo surrealista. Entonces, ahora, ¿cuáles fueron los temas poéticos de la generación del 27? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque debido a que como Gabriel García Márquez, perdón, Federico García Lorca perteneció a dicha generación. ¿Cuáles eran los temas que ellos trataban de abordar tanto en poesía, en teatro, en cuentos o en novelas? Fueron los siguientes. La condición humana de cara a la guerra y la violencia. Era obvio que ellos hablaran de eso, sí, eran parte de un partido izquierdista más que todo, que estaba en contra del gobierno de ese momento, ¿verdad? Y que se enlistaran y que se formaran parte de la milicia, pues prácticamente es estar en contra de eso, y esas condiciones humanas se ven reflejadas en los poemas. El exilio y la nostalgia por la tierra, muchos fueron exiliados quizás. La realidad social y los grandes problemas del ser humano, la muerte, las pasiones, los sueños, el destino, la religión, etcétera. El folclore y las raíces populares, claro, García Lorca, lo ve se puede ver mucho en su libro El romance gitano, que pues los gitanos fueron prácticamente que dominaron, no específicamente los gitanos, sino que fueron los por los musulmanes, dominaron antes lo que ahora fuera la península ibérica, ¿verdad? Entonces, y estos musulmanes dejaron sugerencias folclóricas y culturales. Entonces de ahí nace lo que se le puede llamar eh, como gitanos. Entonces, que García Lorca les compone un poemario entero que es denominado así. Pero antes de eso les voy a mencionar algunos de sus libros de poesía y de sus piezas de teatro. Dentro de la poesía tenemos libro de poemas, 1921, poemas del cante hondo, el mismo año, Oda a Salvador Dalí, que Salvador Dalí fue uno de los principales surrealistas en cuanto a la pintura, en 1926, El romancero gitano, que más adelante lo vamos a ver y vamos a leer un poema también, El poeta en Nueva York en 1930, ya se los mencioné, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Estos tenían comúnmente que si alguno de sus compañeros moría le dedicaban un poema. En el caso de García Lorca, luego de que es asesinado, muchos de sus compañeros le dedican poemas. Se llaman elegías, ese tipo de poemas. 6 poemas galegos en 1935, Diván del Tamarí de 1936 y Sonetos del Amor Oscuro de ese mismo año. Dentro de las piezas de teatro sí, tiene muchísimas, pero muchísimas piezas de teatro, y muchas de estas fueron llevadas prácticamente al teatro, inclusive representadas teatralmente hablando. Inclusive él mismo fue parte de la dirección de algunos de sus mismas piezas de teatro, y pues prácticamente fue un escritor muy sobresaliente.
entre las cuales tenemos El maleficio de la mariposa, Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, Retablillo de Don Cristóbal, El público, Así que pasen 5 años, Amor de Don Perplín con Belicia y su jardín, Bodas de sangre en 1933, Yerma en 1934, Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores en 1935 y La casa de Bernarda Alba en 1936. Algunos, muchísimos de sus libros son estos, pero los que más son muy comunes a hablar sobre este autor son Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Al final de la presentación les voy a dejar unos enlaces para que ustedes puedan ir a ver los resúmenes. Esto ya lo explicamos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca sobre el romancero gitano. Pues este romancero gitano fue un poemario, que fue escrito entre 1924 y 1927 y fue publicado hasta 1928, que alcanzó un gran éxito. La primera mención que se tiene de la idea de un romancero gitano fue hecho por Lorca. Se halla en la carta de Melchor Fernández Almagro, íntimo amigo del poeta, que fue fachada en Granada el 1 de julio de 1922 y que parece un interesante testimonio para saber las motivaciones que llevaron a Lorca a crear esta obra. Entonces el romancero gitano está muy lleno de simbología. Este libro, según el mismo poeta, es una función de romance narrativo y lírico que recrea formas tradicionales por el medio de uso de metáforas y símbolos. Y algunas características que podemos ver es que los versos son de 8 sílabas. Ustedes ya saben de qué estoy hablando en este caso, ¿verdad? El tipo de rima puede ser asonante, en los versos pares y los impares quedan sueltos. Relata un suceso dramático o a veces como con un tipo de diálogo. Puede o no tener un estribillo, que es la repetición o lo que se puede llamar como anáfora también. Suele abrir en media res. Se juega con los tiempos verbales, que quiere decir que el mismo verbo puede estar compuesto en diferentes tiempos. Y puede ser trágico o dramático. Ahora les voy a mostrar un poema de este libro, del romancero gitano. El poema se llama El romancero de la luna, luna. Lo vamos a leer. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieron los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, luna. Luna, que ya siento tus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos estornados. Como canta la sumaya, ¡ay! Como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, donde gritos, los gitanos, el aire, la vela, el aire la está velando. Si les dijera que hiciéramos un análisis métrico, nos podemos dar cuenta que todos los versos están compuestas de 8 sílabas métricas. Todo el poema. Y podemos decir que tiene tipo de rima asonante y consonante porque va haciendo esa combinación, ¿verdad? Y pues esto sería todo. Si usted quiere investigar más a profundidad quién fue Federico García Lorca, o por lo menos cuáles son sus piezas de teatro más sobresalientes, son las siguientes. Entonces he dejado aquí estos enlaces
y pues para que ustedes puedan verlo o las pueden buscar en YouTube, así como Bodas de Sangre resumen y el Drug My Life, perdón, ¿no? Eh, no puedo bien pronunciar el inglés. Así son algunos análisis que permite hacer el ¿cómo se llama? El, un resumen más fácil. Lo que como esto, ustedes lo están viendo por este medio, ¿verdad? Por YouTube. Entonces les voy a dejar también les voy a mandar la presentación en diapositiva para que si usted quiere entrar a estos enlaces pueda verlo. Están muy buenas. De hecho, estos son los 3 libros de él que los he leído y pues le puedo decir que se los recomiendo mucho. Entonces, esto sería todo, jóvenes. Solamente recordarles que en este tercer trimestre hicimos 3 evaluaciones. Entonces, y algunos están pendientes. Usted sabe si ha hecho o no las 3. Entonces, si no las ha hecho, simplemente escríbame, dígame, profe, me falta tal actividad y pues veremos que la haga, no hay problema. Obviamente con una ponderación menor, debido a que no se le puede estar dando el mismo tiempo y la misma nota porque pasó hace tiempo, ¿verdad? Entonces, esas 3 evaluaciones juntas para mí forman el primer 35%. El otro 35% son todas las clases. Si usted tiene todas las clases, me ha enviado porque yo llevo mi registro, ahí le voy a asignar los 3.5 puntos, ¿verdad? Y el último 30% es el examen de trimestre, que siempre lo vamos a hacer después. Entonces esto sería todo. Prácticamente con esto terminamos en cuestión de clases. Solo quedaría el examen de trimestre, como les digo. Y pues cuídense mucho. Esperemos que el otro año sea mejor y que ya podamos interactuar eh, personal, ¿verdad? Porque siento que son mejores las clases así. Claro, tomando las medidas de higiene y de seguridad, ¿verdad? Dios dirá que nos separa el otro año, pero esperando, ¿verdad? Y teniendo la esperanza que todo cambie. Cuídese mucho usted, toda su familia. Bendiciones. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta luego.